En Daniel 7:19-22, Daniel continúa observando cómo la cuarta bestia se distinguía por su crueldad. Yo deseaba saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las demás, sumamente terrible. El ángel explicó que esta bestia representaba el último imperio, un imperio que sería tan devastador y opresivo que sembraría terror en la tierra. Pero al final, este imperio sería derrotado y destruido por el reino eterno de Dios. El ángel continuó explicando en Daniel 7:23-27 que el cuerno pequeño representaba a un líder que oprimiría a los santos, persiguiendo a los justos y desafiando a Dios. Pero el juicio se sentó y le quitaron su dominio. Este reino de maldad será finalmente derrotado por el poder de Dios, y el pueblo de Dios heredará el reino eterno. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. A través de esta visión se le reveló a Daniel que, aunque los imperios del mundo se levanten y caigan, el reino de Dios será el que perdure para siempre, y su pueblo reinará con él. Daniel concluye este capítulo diciendo: aquí terminó la declaración. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me angustiarán y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel 7:28. A pesar de la revelación de la victoria final del reino de Dios, Daniel quedó perturbado por la magnitud de los eventos futuros y el sufrimiento que vendría antes de la victoria final. Este capítulo nos da una visión clara de la historia del mundo y la victoria final de Dios sobre todos los imperios terrenales. Aunque los reinos del mundo parecen tener poder, sabemos que el reino de Dios es eterno, y esa es nuestra esperanza. En el próximo capítulo veremos cómo las visiones de Daniel siguen revelando la gloria de Dios y su plan para la humanidad. En Daniel 8:1-2, Daniel nos cuenta que en el tercer año del reinado del rey Belsasar, tuvo una visión que lo dejó completamente sorprendido. Vi en visión, y cuando la vi, estaba en la ciudad de Susa, que es la capital de Elam. A diferencia de las visiones anteriores, que se centraban en reinos globales, esta visión fue más específica. Daniel se encontraba en Susa, una de las ciudades más importantes de Persia, lo que indicaba que esta visión tenía un enfoque más cercano a los reinos que dominarían la región en los tiempos posteriores. En la visión, Daniel vio un carnero que tenía dos cuernos, uno más alto que el otro. Este carnero empujaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y no había quien pudiera detenerlo. Ningún animal podía detenerle, ni había quien pudiera librar del poder de él. Daniel 8:4. Este carnero representaba a los imperios de los medos y los persas, que se expandieron con gran poder hacia estas direcciones. La imagen del carnero simbolizaba el poder militar de estos imperios que dominarían gran parte del mundo conocido de la época. De repente, mientras Daniel observaba, un macho cabrío apareció con un solo cuerno grande en su cabeza. Este macho cabrío atacó al carnero con furia, derribándolo y aplastándolo. El macho cabrío vino de un lado y no tocó la tierra. Daniel 8:5. Este macho cabrío representaba al imperio griego, cuyo líder, Alejandro Magno, derrotaría a los medos y persas con una rapidez sorprendente. El cuerno grande simbolizaba el poder de Alejandro, quien conquistó vastas áreas en un corto período de tiempo, no tocando la tierra con sus pies debido a la rapidez de su avance. Después de este cuerno grande surgió otro cuerno pequeño que creció poderosamente hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño representaba a un rey impío, que sería una figura histórica clave. Su corazón se engrandeció y por su causa
el ejército fue entregado al cuerno. Daniel 8, 9, 12. Este cuerno pequeño se refiere a Antíoco Epífanes, un rey helenístico que persiguió y oprimió ferozmente al pueblo judío, profanando el templo de Jerusalén y causando gran sufrimiento. En la visión, Daniel escuchó a un santo que preguntaba a otro santo: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la transgresión desoladora para que se den y se pisoteen el santuario y el ejército? El ángel respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Esta parte de la visión se refiere a la persecución que sufriría el pueblo judío bajo Antíoco, pero también a la esperanza futura de la restauración del templo y la pureza que vendría después de esa gran tribulación. Después de escuchar esto, Daniel quedó perturbado, y al acercarse un ángel le explicó la visión. Yo te mostraré lo que sucederá al final de la ira, porque la visión es para el tiempo del fin. El ángel le reveló que la visión no solo se refería al tiempo de Daniel, sino que se extendería hasta los últimos días, cuando los reinos terrenales serían derrotados y el reino eterno de Dios prevalecería. El ángel continuó explicando que el carnero representaba a los reinos de Media y Persia y el macho cabrío representaba a Grecia. El gran cuerno que estaba entre sus ojos es el primer rey, Daniel 8:21. Este primer rey de Grecia era Alejandro Magno, y después de su muerte, su reino se dividiría entre sus generales. En Daniel 8:23 a 25, el ángel predijo que, en los últimos tiempos, un rey surgiría de los reinos griegos que sería impío y astuto, un rey que prosperaría por el engaño, destruiría a los santos y desafiaría al Altísimo. Este rey era Antíoco Epífanes, quien se opondría ferozmente a Dios y a su pueblo. El ángel concluyó diciendo: la visión de las tardes y mañanas que se ha dicho es verdadera. Tú, empero, cierras la visión, porque es para muchos días. Daniel 8:26. Daniel quedó agotado por la visión y no entendió completamente el mensaje. Y yo, Daniel, quedé fatigado y enfermo por algunos días. Luego me levanté y realicé los negocios del rey, pero estuve consternado por la visión y no la entendí. Aunque la visión era clara en cuanto a los reinos y las tribulaciones futuras, Daniel no comprendió completamente la magnitud de lo que significaba para el futuro de su pueblo y del mundo. La visión de las bestias y el cuerno pequeño nos recuerda que, aunque los imperios del mundo puedan parecer poderosos, ninguno de ellos perdurará. Al final, el reino de Dios es el único que prevalecerá. Daniel, aunque no entendió toda la visión, confiaba en que el plan divino se cumpliría. En el próximo capítulo veremos cómo la sabiduría y las visiones de Daniel siguen guiando a su pueblo en tiempos difíciles. En el primer año del reinado de Darío, el hijo de Asuero, Daniel se dio cuenta de que el tiempo prometido para el regreso de los israelitas a su tierra había llegado. Miré en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que serían 70 años las desolaciones de Jerusalén. Daniel 9:2. Daniel, al comprender que el tiempo de la cautividad estaba llegando a su fin, se sintió impulsado a orar por su pueblo, para que Dios cumpliera sus promesas y los liberara de su exilio. Entonces, Daniel se dedicó a la oración y el ayuno, buscando a Dios con humildad y fervor. Puse mi rostro a Dios el Señor para pedirle en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En su oración, Daniel confesó el pecado de su pueblo y reconoció la justicia de Dios en todo lo que les había sucedido. Nosotros hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos apartamos de tus mandamientos y de tus juicios. Daniel 9:5.
Daniel se veía a sí mismo como parte del pueblo culpable y se identificaba con el sufrimiento de la nación. En Daniel 9, 7 a 14, Daniel continuó orando, pidiendo a Dios que no desechara a Israel para siempre. A ti, Señor, pertenece la justicia, y a nosotros la confusión de rostro, como en el día de hoy, a los hombres de Judá, a los moradores de Jerusalén y a todo Israel. Él recordó cómo el pueblo de Israel había desobedecido a Dios a lo largo de su historia, desechando sus profetas y su palabra, y por eso había caído bajo el juicio divino. Sin embargo, Daniel también apeló a la misericordia de Dios, pidiendo que no destruyera por completo a la nación, sino que cumpliera su promesa de restauración. En su oración, Daniel le pidió a Dios que por su gran misericordia devolviera a los israelitas a Jerusalén, para que la ciudad pudiera ser restaurada y el nombre de Dios fuera glorificado. Ahora, Señor, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor del Señor. Daniel 9:17. Él no apelaba a las buenas obras de Israel, sino a la misericordia y la fidelidad de Dios. Oye, Señor, perdona, Señor, presta oído, Señor, hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío. Daniel 9:19. Daniel, con humildad y urgencia, suplicó que Dios respondiera a su oración por el bien de su pueblo y para cumplir con sus promesas. Mientras Daniel aún oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo: «He venido ahora para darte sabiduría y entendimiento». Gabriel le explicó que su oración había sido escuchada y que Dios tenía un plan aún más grande para Israel, uno que iría más allá de su liberación inmediata. Gabriel le dio a Daniel una revelación sobre las 70 semanas que eran determinadas sobre su pueblo. Estas semanas representaban un periodo de tiempo que sería crucial para la historia de Israel y la venida del Mesías. En Daniel 9:24 a 27, Gabriel le reveló a Daniel el futuro de su pueblo y el plan de Dios para la redención. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para hacer cesar la rebelión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Las 70 semanas se dividían en 3 períodos: 7 semanas, 62 semanas y una semana final. Gabriel explicó que en la primera parte Israel sería restaurado, pero en la segunda parte el Mesías sería cortado, y después de un tiempo el pueblo sufriría la desolación. Esta última semana, sin embargo, sería la del juicio final, donde Dios traerá la redención definitiva. Gabriel también profetizó que el Mesías sería cortado en Daniel 9:26, un término que se refería a la muerte de Jesús. El final de la visión anunciaba que la última semana sería un periodo de gran tribulación, pero que al final el Mesías regresaría para traer paz y justicia, destruyendo las fuerzas del mal y estableciendo el reino de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Esto señala un tiempo en el que el sacrificio del templo cesaría y el sacrificio perfecto sería hecho por el Mesías, quien daría su vida por la humanidad. El capítulo 9 de Daniel nos muestra la increíble fidelidad de Dios a través de las profecías sobre el futuro de Israel. A pesar de las dificultades, la promesa de Dios es segura. Él restaurará a su pueblo y traerá al Mesías, que pondrá fin al pecado y traerá la justicia eterna. Esta visión nos invita a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que su plan de salvación es perfecto y cumplirá todo lo que ha prometido. En el próximo capítulo, veremos cómo las visiones de Daniel siguen revelando el futuro con más claridad.
Después de escuchar el mensaje, Daniel estaba tan abrumado por la visión y la fatiga espiritual que no podía hablar. El ángel, lleno de compasión, lo tocó nuevamente, dándole fuerzas para hablar. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa de tus palabras. El ángel también le explicó que la batalla espiritual detrás de los eventos terrenales era más compleja de lo que parecía, pero que al final Dios tenía el control absoluto. El ángel le reveló que no podría compartir toda la visión en ese momento, pero que le iba a mostrar lo que ocurriría en los últimos días. Te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Daniel, aún agotado, recibió el consuelo de saber que, aunque enfrentaría grandes pruebas, Dios seguía gobernando y tenía un plan perfecto para su pueblo. Este capítulo nos revela la lucha espiritual que está detrás de los eventos terrenales. A pesar de las dificultades y las batallas que enfrentamos, Dios siempre está presente, escuchando nuestras oraciones y respondiendo en su tiempo perfecto. La visión de Daniel nos enseña que el poder de la oración es inmenso y que, aunque no siempre vemos la respuesta de inmediato, Dios está obrando. En el próximo capítulo veremos cómo Dios revela aún más sobre los eventos futuros para su pueblo. En el primer versículo de Daniel 11, el ángel Gabriel continúa explicándole a Daniel lo que sucederá en el futuro. Gabriel les habla sobre los próximos reinos que gobernarán la tierra, los eventos que marcarán los destinos de las naciones y cómo estos eventos se alinean con el plan de Dios para Israel y el mundo. Gabriel comienza a hablar sobre las futuras luchas de poder, dando detalles de los imperios que dominarán el mundo, principalmente los reinos del norte, Siria, y del sur, Egipto, que dominarán la región conocida durante siglos. En Daniel 11:3-4, Gabriel predice la aparición de un rey fuerte que representará a Alejandro Magno, y un rey fuerte se levantará, el cual tendrá gran dominio y hará lo que quiera. Este rey de Grecia, Alejandro Magno, sería extremadamente poderoso y expandiría su reino a gran velocidad, abarcando vastos territorios. Sin embargo, al morir repentinamente, su imperio sería dividido entre sus generales, tal como se predijo en el versículo 4, y se convertiría en 4 imperios separados, cada uno gobernado por uno de sus generales. Daniel 11:5-13 describen las intensas batallas entre los reinos del norte, Siria, y del sur, Egipto, los cuales se pelearían por el control de la región de Palestina. A lo largo de los siglos, estos reinos dominarían la tierra y las luchas entre ellos se intensificarían, causando gran angustia para el pueblo de Israel. Este conflicto sería una constante amenaza, pero el pueblo de Dios no estaría solo. Aunque la historia humana está marcada por luchas de poder, la soberanía de Dios se mantiene sobre todo. En Daniel 11:14-19 se describe cómo estos reinos continúan sus enfrentamientos y cómo un rey impío surgirá, conocido por su cruel opresión sobre Israel y el pueblo de Dios. En Daniel 11:20-30, la profecía continúa describiendo los sucesos que incluyen la ascensión de un rey, que representa una figura maligna que desafiará a Dios y a su pueblo. Este rey será conocido por su violencia y su intento de despojar a Dios de su gloria. En su lugar se levantará otro, que hará lo que quiera y será muy cruel. Gabriel describe una época de gran persecución y sufrimiento para los justos, pero también marca el comienzo de los eventos que llevarán a la restauración del reino eterno de Dios. En Daniel 11:31-35 se profetiza un tiempo de gran desolación para el pueblo de Israel, cuando el rey impío profanará el templo
y se sentará en el lugar santo, como un acto de rebelión contra Dios. Este es un tiempo de prueba para los fieles, pero también de purificación, ya que aquellos que sobrevivan a esta tribulación serán refinados y purificados. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados, pero los impíos harán impiedad, y ninguno de los impíos entenderá. Este versículo muestra que, aunque la maldad se multiplica, los justos serán purificados, y la justicia de Dios se manifestará en el tiempo adecuado. En Daniel 11:36-39, Gabriel continúa hablando sobre el rey impío que desolará la tierra. Este rey hará lo que quiera, se ensoberbecerá y se exaltará por encima de todo, y hablará contra el Dios de los dioses. Este rey desafiará a Dios y a su pueblo, exigiendo adoración y mostrando un desprecio absoluto por la verdad de Dios. Sin embargo, este rey será finalmente derrotado por el poder de Dios. En Daniel 11:40-45, Gabriel revela los eventos que ocurrirán al final de los tiempos, cuando el rey del norte, representando un imperio del mal, se enfrentará a la gran batalla final. Y en el tiempo del fin, el rey del sur luchará contra él, y el rey del norte se precipitará contra él. Este evento describe la guerra final entre los poderes del mal y la intervención de Dios para restaurar la justicia. Este rey del norte es una figura poderosa, pero al final, en la batalla final, el Dios de los cielos prevalecerá. Este capítulo, lleno de profecías históricas y espirituales, nos muestra cómo los imperios del mundo se levantarán y caerán, pero al final, el reino de Dios será el que prevalezca. La batalla final contra las fuerzas del mal, representadas en parte por Gog y Magog, es una promesa de la victoria final de Dios. En el próximo capítulo veremos cómo la visión de Daniel se relaciona con el cumplimiento del plan divino y la esperanza que tenemos en Cristo. En Daniel 12:1, Gabriel continúa la revelación de Dios a Daniel, mostrándole lo que sucederá al final de los tiempos. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, el arcángel, es presentado como el protector del pueblo de Israel. Este versículo señala un tiempo de gran tribulación, el cual será el periodo más difícil que el pueblo de Dios haya vivido, pero también es el tiempo en el cual se iniciará la liberación final. En Daniel 12:2-3, Gabriel profetiza acerca de la resurrección de los muertos, tanto para los justos como para los injustos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los justos, aquellos que han vivido conforme a la voluntad de Dios, serán resucitados para la vida eterna, mientras que los malvados enfrentarán su condena. Los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Esto nos muestra que a pesar de las dificultades y persecuciones en este mundo, aquellos que permanecen fieles a Dios recibirán una recompensa gloriosa e inmortal. En Daniel 12:4, Gabriel le instruye a Daniel sobre el futuro de la visión, diciendo: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». Aunque Daniel había recibido una visión increíble sobre los eventos futuros, se le dice que las palabras del libro permanecerán selladas hasta el tiempo del fin. Esto indica que muchas de las profecías dadas a Daniel no serían completamente entendidas hasta que los eventos se acerquen. En Daniel 12:5-7, Daniel observa dos personas, una de las cuales pregunta sobre el tiempo de cumplimiento de la profecía. ¿Hasta cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? El ángel responde: hasta que se termine el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
Esto hace referencia a un periodo de tiempo simbólico, el cual será un periodo de gran angustia y tribulación para el pueblo de Dios. Pero también es el periodo que llevará al cumplimiento final de la voluntad de Dios. Gabriel asegura que aunque la persecución será feroz, el plan de Dios será llevado a cabo y al final la victoria será de los justos. En Daniel 12, 8-10, Daniel expresa su confusión ante la profecía, ya que no entendía completamente el tiempo de estos eventos. Yo oí, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El ángel le respondió que estas palabras eran para un tiempo lejano, y que muchos de los detalles quedarían ocultos hasta que llegara el tiempo de la consumación. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados, pero los impíos harán impiedad, y ninguno de los impíos entenderá, mas los sabios entenderán. Este versículo muestra que, a pesar de la confusión y el sufrimiento, los justos serán purificados y entendidos en el momento adecuado, mientras que los impíos seguirán en su maldad sin comprensión. En Daniel 12, 11-12, Gabriel le revela a Daniel que el período de la tribulación será de 1290 días, y que aquellos que lleguen hasta los 1335 días serán bendecidos. Esta medida de tiempo simboliza un período de pruebas y dificultades, pero también la bendición de aquellos que perseveren hasta el fin. Esto refleja la certeza de que Dios no olvida a los fieles, y que aquellos que soporten las dificultades del fin de los tiempos recibirán la recompensa divina. Finalmente, en Daniel 12:13, Gabriel le dice a Daniel, «Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para tu herencia al fin de los días». Aunque Daniel no vería el cumplimiento completo de la profecía en su vida, se le asegura que, al final, descansará en paz y será recompensado con la herencia prometida para los justos. Este versículo nos muestra la esperanza en la vida eterna que Dios promete a aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Aunque enfrentemos tribulación y dificultad en este mundo, podemos confiar en que el reino de Dios es eterno y que los fieles serán recompensados al final de los tiempos. Daniel, como testigo de estas revelaciones, nos recuerda que el fin de todo será el triunfo de Dios sobre el mal. En el próximo capítulo vemos cómo se cumplen las promesas dadas a Daniel y cómo la historia de su vida nos sigue inspirando. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra fe, ya sea por crisis personales, incertidumbres sobre el futuro o la presión de vivir en un mundo lleno de adversidad. Todos experimentamos momentos donde parece que nuestra confianza en Dios se pone a prueba. Pero, ¿qué nos enseñan las historias y las profecías de Daniel sobre cómo mantener nuestra fe firme en tiempos difíciles? En el libro de Daniel, vemos a un joven que, a pesar de ser exiliado a Babilonia y enfrentarse a un sistema totalmente diferente al que conocía, mantuvo su fe inquebrantable. A lo largo de su vida, Daniel se mantuvo firme en sus convicciones, incluso cuando enfrentó pruebas que le costaban la vida, como el horno de fuego o el foso de los leones. Estas historias no son solo relatos históricos, son ejemplos vivos de cómo confiar en Dios en medio de la adversidad. Hoy vivimos en un mundo donde la incertidumbre y los desafíos parecen cada vez más grandes. La política, la economía, las relaciones interpersonales y la salud son solo algunas de las áreas que nos generan ansiedad. Pero, al igual que Daniel, podemos aprender a mantener nuestra fe. ¿Cómo? Siguiendo su ejemplo, primero, reconociendo que no estamos solos en nuestras pruebas. Dios siempre está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos, tal como lo hizo con Daniel. Daniel también nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino una acción.
no solo oraba 3 veces al día, sino que tomaba decisiones valientes basadas en su confianza en Dios, como negarse a comer de la mesa del rey cuando sabía que era algo que no honraba a su Dios. Él no solo confiaba en Dios cuando todo iba bien, sino que en los momentos más oscuros su fe se hizo más fuerte. Así que, en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos aplicar este principio? La fe se manifiesta en nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos nuestras dificultades económicas, cómo respondemos a las injusticias que enfrentamos y cómo tomamos decisiones en medio de la incertidumbre. Hoy, como Daniel, estamos llamados a ser testigos de nuestra fe, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a actuar con valentía a pesar de las presiones del mundo que nos rodea. Como los tiempos de Daniel, hoy también enfrentamos desafíos, pero tenemos una esperanza más grande, la promesa de la presencia de Dios con nosotros y el futuro eterno en su reino. Entonces, ¿qué significa confiar en Dios en un mundo lleno de incertidumbre y adversidad? Significa tomar pasos firmes hacia Él, sabiendo que, aunque el mundo cambie y las circunstancias sean difíciles, Él nunca cambiará. Significa vivir con la esperanza de que, al igual que Daniel, podemos superar nuestras pruebas, y al final seremos recompensados con su presencia eterna. Como Daniel, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada etapa de nuestra vida y que su propósito para nosotros es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Así que mientras avanzamos en la vida, recordemos las lecciones de fe de Daniel y las profecías que nos aseguran que Dios está en control. Mantengamos nuestra fe firme, sabiendo que al final la victoria es suya. Daniel nos muestra que la fe verdadera no solo resiste la prueba, sino que prospera en ella. Lo que aprendemos de la vida de Daniel es que la fe no se trata de evitar las pruebas, sino de cómo respondemos a ellas. En medio de la adversidad, Daniel no solo sobrevivió, prosperó. Y esa misma fe está disponible para cada uno de nosotros. La clave está en confiar en que Dios está con nosotros, aún en los momentos más oscuros. Déjame en los comentarios, ¿qué capítulo de Daniel te impactó más y por qué? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de fe de Daniel en tu vida diaria? Me encantaría leer tus reflexiones y cómo esta historia te ha tocado. Tu comentario no solo ayuda a fortalecer tu propia fe, sino que también puede inspirar a otros que están luchando a encontrar esperanza. Juntos, podemos recordar que la fe de Daniel no solo es un ejemplo del pasado, sino una invitación a vivir con valentía y esperanza hoy. Y recuerda, al compartir este video, estás llevando un mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Que Dios te bendiga. ¡Hasta pronto!